Buenas noches, mi nombre es Manuel Jiménez Bornacelli, pertenezco al grupo 1 del curso Electromagnetismo. En esta ocasión vengo a presentarles la sustentación del ejercicio 5, perteneciente a la tarea 1 del Fundamentos de Electroestática. Acá vemos el código. Listo, ejercicio 5. Tenemos que utilizar este simulador de la Universidad de Colorado. Nos pide una serie de pasos. Vamos a empezar por este. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambie el voltaje. Entonces, vamos al circuito previamente realizado. Vemos que tenemos una fuente de voltaje, una batería en este caso, y la bombilla. Vemos cómo circulan los electrones. Entonces, tenemos 20 voltios, nos entrega 20 voltios. Cuando cambiamos la fuente de voltaje, la cantidad de voltios, por ejemplo a 30, vemos que la intensidad del brillo aumenta y por ende aumenta la velocidad con que fluyen los electrones. Entonces, el brillo, la intensidad del brillo es directamente proporcional al voltaje de la batería en este caso. Seguimos. Literal B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que, primero, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Entonces, aquí vemos que tenemos dos bombillas, tenemos un interruptor que está abierto y tenemos una batería, una fuente de voltaje entregando 40 voltios. Entonces, el interruptor, cuando está cerrado, vemos que circula normalmente la corriente de los electrones y se encienden, por supuesto, se encienden los bombillos. Entonces, cuando abrimos el interruptor, vemos que se apagan las dos porque ya no hay fluido de electrones, por ende, no habría electricidad. Entonces, acá vemos el circuito que nos requieren acá. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanece encendida. Esto quiere decir un circuito en paralelo. Entonces tenemos un interruptor, dos bombillas en paralelo y tenemos la fuente que es la batería en este caso. Está entregando 40 voltios y cuando el interruptor está abierto no deja pasar la corriente o los electrones y cuando lo cerramos vemos que se encienden las dos. Lo abro y esta queda encendida porque está en paralelo. Entonces, vemos correctamente el funcionamiento del circuito. C. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Listo, tenemos que hacer dos circuitos, uno en serie y uno en paralelo. Entonces acá tenemos el serie. Vemos que la batería nos entrega 30 voltios. Esta resistencia es de 10 ohmios y esta es de 20 ohmios. Entonces nos preguntan qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Entonces, vamos a medir la corriente y en esta resistencia. Entonces, vemos que la corriente en las dos resistencias es la misma. ¿Por qué? Porque es un circuito paralelo, en serie, perdón. Es un circuito en serie y nos entrega la misma corriente o intensidad. Entonces, vamos a medir lo que es el voltaje. Vemos que nos entrega 10 voltios. Entonces, esto depende del valor de la resistencia. Nos entrega 10 voltios esta resistencia. Y esta nos entrega 20 voltios. Entonces, acá nos está resistiendo 20 voltios y acá 10. Entonces, este circuito paralelo eh, tiene la misma corriente y diferente voltaje. En serie, perdón. Entonces, el circuito paralelo, vamos a ver qué pasa en el circuito paralelo. Tenemos aquí circuito paralelo, ya con diferente
valor óhmico en esta resistencia. Entonces vamos a proceder a medir la corriente. Vemos que la corriente en las dos resistencias es diferente, ya que este es un circuito paralelo, nos va a entregar diferente corriente y vamos a ver qué pasa con el voltaje. Nos entrega 30 voltios. Ah, no, aquí es, perdón, es la fuente. Vamos a ver que no, en la resistencia, perdón. Entonces vemos que nos entrega 30 voltios en la resistencia y en esta nos entrega 30 voltios. Entonces, como es en paralelo, la fuente de voltaje se mantiene y se entrega la misma fuente de voltaje a las dos resistencias. Las dos resistencias tienen diferente corriente por lo que es paralelo. Entonces, acá tenemos fundamentado esto. Tenemos aquí el C. Acá tenemos la explicación de lo que acabamos de ver. Circuito paralelo y circuito en serie. Entonces, acá vemos calcular el D, punto D, calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y en uno paralelo, comparar con los resultados de medición del simulador. Entonces, acá tenemos un circuito en serie que entregan 37 volts. Esta resistencia 1 vale 18 ohmios, la segunda resistencia vale 11 ohmios. Entonces, para calcular la intensidad de corriente debemos tener en cuenta la ley de Ohm. Acá tenemos intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Empezamos calculando la resistencia total, sumando las resistencias, ya que es un circuito en serie. Entonces, 18 más 11 nos da 29 ohmios. Reemplazamos en la fórmula, nos da una intensidad total o una corriente total de 1.27 amperios. Entonces tenemos aquí en la simulación que nos da 1.28 amperios, entonces el error porcentual es muy bajo. Entonces acá tenemos esto, nos da, como vemos, 1.28, como vimos en la fundamentación teórica. En el circuito paralelo tenemos lo mismo, va a cambiar un poco la resistencia, el valor, la fórmula de la resistencia. Entonces acá tenemos primero que multiplicar R1 por R2 sobre R1 por R2 más R2, perdón. Entonces hacemos esta fórmula, vemos que nos resulta la resistencia total 8.87 ohms. Luego hallamos la intensidad total con la ley de Ohm, 41 voltios sobre la resistencia total y nos da una corriente de 4.62 amperios. Entonces hallamos la corriente que transcurre por cada resistencia, esta es la resistencia total y en cada resistencia va a correr una corriente de 1.46 en R1 y 3.15 en R2. Acá vemos que el valor de la simulación tenemos 1.46 y 3.15, como vemos aquí. Vamos a comprobarlo. 1.46, 3.15, correctamente. Luego, en el E, calcular a través de la ley de Ohm la diferencia potencial en un circuito en serie y en uno paralelo, comparar con los resultados de medición del simulador. Entonces, para calcular la diferencia de potencial, debemos conocer la corriente total, que la hallamos previamente. Entonces, utilizamos el mismo circuito en serie, con los mismos valores óhmicos y de voltaje, que es 1.27 la corriente total. Esta debemos multiplicarla por el valor de cada resistencia. Entonces, vamos a comprobar esto. Entonces, vamos a ver que
el valor de la corriente. Ese es un circuito para 1.27, listo. Vamos a calcular aquí el voltaje. Entonces tenemos la diferencia de potencial. Entonces tenemos que multiplicar el valor de la corriente total por el valor de cada resistencia. Entonces, para hallar la diferencia de potencial. Entonces, vamos a corroborar que lo hicimos correctamente. Tenemos 22.97, 22.86, el error porcentual se presenta ahí. Acá tenemos un voltaje o diferencia de potencial de 14.03. Acá vemos 13.97, una aproximación. En el circuito, listo, mira, acá vemos la simulación que hicimos. En el circuito paralelo vemos R1, R2. En el circuito paralelo, como vimos anteriormente, los valores de voltaje son los mismos en el circuito. Entonces, vemos que aquí tenemos la corriente hallada previamente eh, en cada resistencia y este valor lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia, el del circuito en paralelo. Y esto nos va a dar 40.88 y como el voltaje en el circuito paralelo se mantiene, se entrega igual, vamos al simulador y vemos que nos entrega 41 voltios. Vamos a corroborar que nos entregue 41 voltios. $41 nos entrega y acá nos entrega 41 voltios. Entonces, se realizó correctamente el ejercicio y esta es mi fundamentación. Muchas gracias.